Hola muchachos, buenas tardes. Este es el video con el que van a complementar la lectura del resumen de la segunda clase. El tema es cámaras del corazón. Bueno, el corazón humano, recuerden que es un órgano muscular. Está dividido en 4 cámaras, son 2 cámaras superiores y 2 cámaras inferiores. El corazón aproximadamente tiene la forma de un puño cerrado en una persona promedio, adulta. Recuerden que se encuentra en el mediastino, que es la región media del tórax, y se encuentra a una altura de entre la segunda a la sexta costilla. 2/3 del corazón se encuentran hacia el lado izquierdo del cuerpo, mientras que solo 1/3 se encuentra hacia el lado derecho. Entre la pubertad y a los 25 años de edad, el corazón ya adquiere su peso y su forma del corazón adulto, que es de aproximadamente 310 gramos en hombres y 225 gramos en las mujeres. Las dimensiones aproximadas son de 12 centímetros de longitud, 9 centímetros de ancho y 6 centímetros de fondo. Recordando que las características del mediastino, que es un área con mucho movimiento, y que además agregaríamos que el corazón se encuentra en esta área entre la segunda y la sexta costilla, inmediatamente atrás del esternón, es otra característica que permite o facilita la realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar, alternado obviamente con una respiración artificial eficaz. Pero bueno, vean cómo características anatómicas permite que se puedan hacer procedimientos tan útiles como un RCP. Ahora bien, se aprecian regiones específicas del corazón, como es la base y el ápex. La base es la porción superior que se encuentra inmediatamente debajo de la segunda costilla. El ápex, ápice o punta del corazón, se encuentra entre la quinta y la sexta costilla. Esto es el quinto espacio intercostal. Esta parte es muy importante porque si nosotros situamos el estetoscopio en la línea media clavicular entre el quinto y el sexto espacio intercostal, ahí vamos a auscultar la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Nuevamente nos damos cuenta que por las características anatómicas de un órgano nos lleva a realizar técnicas adecuadamente. Ahora bien, el interior del corazón, como les decía, está dividido en 2 aurículas y 2 ventrículos. El lado derecho del corazón va a tener una aurícula y un ventrículo. El lado izquierdo también, aurícula y ventrículo. Y el corazón derecho del corazón izquierdo van a estar separados por una extensión de la pared del corazón que se conoce como tabique. El tabique que divide la aurícula derecha de la aurícula izquierda se conoce como tabique interauricular, es decir, entre las aurículas, mientras que el tabique que divide al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo se conoce como tabique interventricular. Las 2 cámaras superiores, conocidas como aurículas, también se conocen como cámaras receptoras. ¿Por qué? Porque ellas van a recibir la sangre que viene de todo el organismo, ¿sí?, por las venas. Ojo. Y una vez que llega la sangre a las aurículas, estas lo van a pasar hacia los ventrículos, que son las cámaras que están inmediatamente abajo. Y los ventrículos van a pasar esta sangre hacia las arterias. Usen esta mnemotecnia que les va a ser muy útil. V de vena llega a A de aurícula. V, A. Luego, V de ventrículo lleva la sangre a A de arteria. Y A de aurícula lleva la sangre a V de ventrículo. Repito. Vena, aurícula, aurícula, ventrículo y ventrículo,
arterias. ¿Ok? Es muy sencillo. AV, AV. Como les decía, las aurículas reciben la sangre de las venas. Generalmente, y como regla, las venas van a traer sangre desoxigenada. Las que traen la sangre de todo el organismo y que llegan a la aurícula derecha, así es. Y como que a grandes rasgos, porque de todas formas lo vamos a ver más adelante, precisamente el lado derecho del corazón va a tener sangre desoxigenada, mientras que el lado izquierdo del corazón va a tener sangre oxigenada. ¿Ok? Bueno, hay una estructura que se encuentra en las aurículas que no es más como una especie de colgajo que se llama orejuela, que significa con forma de oreja. Eso solo es una pequeña protrusión que hay en las aurículas, pero las vamos a recordar cuando veamos embriología. ¿Ok? Las cámaras inferiores del corazón quedamos que son los ventrículos. Estos se conocen como cámaras de bombeo. ¿Por qué? Porque realmente son las que van a llevar la sangre fuera del corazón. ¿Sí? Ventrículos a arterias. No se les olvide. Miren cómo las características anatómicas también nos hablan un poco más acerca de la morfología de un órgano. Si se dan cuenta, de aurícula a ventrículo la distancia es mínima, mientras que de ventrículo a las arterias afuera del corazón la distancia es mayor. Si analizamos, es lógico que las paredes del ventrículo sean más gruesas. El miocardio del ventrículo va a ser más grueso, a diferencia de las aurículas. Y todavía también podemos analizar que entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho también va a haber una diferencia. ¿Por qué? De los ventrículos salen arterias. En el ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, que es la principal del organismo. Es la que va a llevar la sangre a todo el organismo humano. Mientras que el ventrículo derecho lo va a llevar hacia la arteria pulmonar. Por lógica, el ventrículo izquierdo va a ser todavía mucho más grueso que el ventrículo derecho. No olviden esto. De ahí, existen unas estructuras que se llaman válvulas cardíacas. Las válvulas tienen la función de favorecer que la sangre fluya en un solo sentido, el que ya les expliqué hace ratito. Venas, aurículas, aurículas, ventrículos, ventrículos, arterias. Cuando la sangre se empuja de las aurículas a los ventrículos, para evitar que esa sangre regrese, existen las válvulas auriculoventriculares, es decir, entre la aurícula y el ventrículo. Estas válvulas auriculoventriculares tienen unas estructuras llamadas valvas o cúspides. Curiosamente, la del lado derecho tiene 3. Por eso se conoce como válvula tricúspide, mientras que la del lado izquierdo tiene 2 y se conoce como válvula bicúspide, pero el nombre más aceptado es válvula mitral. ¿Ok? M de mitral I. M izquierdo, tricúspide derecho. Recuerden la mnemotecnia, mitral, M izquierdo y tricúspide es derecho. Bien, ahora las valvas, que es lo que les decía, que es lo que se encuentran dentro de las válvulas, están unidas a los músculos papilares. Cuando el ventrículo, recuerden que el ventrículo está abajo de las aurículas, y entre las aurículas y los ventrículos están las válvulas, se contrae el ventrículo y también lo hace el músculo papilar. Entonces, al contraerse, jala unas estructuras llamadas cuerdas tendinosas. Esas cuerdas están, digamos, adheridas a las valvas y jalan. Entonces, se contrae el ventrículo, se contrae el músculo papilar, jala las cuerdas tendinosas y las valvas se cierran.
Eso impide que la sangre que llegó al ventrículo regrese a la aurícula. Estas son las válvulas aurículo-ventriculares. Ahora bien, de los ventrículos hacia las arterias existen otras válvulas que se llaman semilunares. Ya les había dicho que del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. Por eso, la válvula semilunar del ventrículo izquierdo y entre la arteria aorta se conoce como válvula aórtica, mientras que en el ventrículo derecho la válvula semilunar se conoce como pulmonar, porque del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Ahora bien, recuerden que este video traten de verlo junto con el resumen, que es el que yo también estoy utilizando ahorita para darles la clase. Ok. Hay una estructura que se conoce como esqueleto del corazón. Se conoce como esqueleto porque su función precisamente es como que darle estructura. Digamos que es un conjunto de anillos fibrosos conectados que realmente lo que hacen es darle soporte a esas válvulas de las que les hablaba, las auriculoventriculares. Y también permite que en este esqueleto se inserte el miocardio. Acuérdense que el miocardio en los ventrículos es una especie como de espiral. Entonces, esta estructura da como que esa fortaleza y permite que se den todas estas características. Pero también sirve como barrera eléctrica entre las aurículas y los ventrículos. Vamos a ir viendo más adelante el sistema de conducción del corazón, que esta es una maravilla que tiene este órgano, que prácticamente se maneja, por así decirlo, solo. Sin embargo, volviendo a lo que es el esqueleto del corazón, además de que permite esta barrera eléctrica, también ayuda con que los ventrículos se contraigan separadamente de las aurículas y esto garantiza un bombeo más eficiente. ¿Qué quiere decir? Se contraen los ventrículos, pero no se van a contraer al mismo tiempo que las aurículas y esto es bueno, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora bien, una vez que sale la sangre del ventrículo izquierdo y se va hacia la aorta, esa parte de la aorta se llama aorta ascendente. Es el primer tramo de la aorta. Ahí nacen las primeras ramas de la aorta, que son las arterias coronarias. No se estresen porque vamos a ver la circulación más adelante. Ahorita estamos hablando del corazón. Y recuerden que ya les había explicado que de cada órgano tenemos que ver irrigación, drenaje e inervación. La irrigación del corazón está dada por las arterias coronarias que nacen inmediatamente junto con la aorta. ¿Ok? Ahora bien, son dos las arterias coronarias que surgen, la derecha y la izquierda. Generalmente, la coronaria derecha es la que tiende a ser dominante en el 50% de los corazones, pero no siempre tiene que ser así. Y el aporte de sangre más abundante se dirige hacia el miocardio del ventrículo izquierdo. Esto tiene lógica. Hacer el ventrículo más grueso es el ventrículo que hace mayor bombeo y que además requiere mayor cantidad de energía. Por eso ahí tiene que haber una mayor irrigación. ¿Cuál? La de la arteria coronaria izquierda. Curiosamente, entre las arterias coronarias hay muy pocas conexiones o anastomosis, que esto también lo vamos a ver más adelante. En general, una anastomosis es como la unión entre dos vasos sanguíneos. Se puede dar entre arteria y arteria, se puede dar entre vena y vena o entre arteria y vena. ¿Qué es lo que hace? Al comunicarse dos arterias de manera directa, porque creo que en la clase pasada les explicaba que la circulación en general es
arteria, arteriola, capilar, vénula y vena, ¿sí? Pero hay veces que se salta eso y de arteria me voy a otra arteria. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si una de las arterias principales se obstruye por cualquier cosa, se crea una circulación colateral uniéndome a otra arteria. Cuando una arteria se obstruye y no se oxigena esa zona, es cuando ocurre una isquemia o infarto. Entonces realmente las anastomosis me generan como una ruta alterna. Es como cuando en una ruta principal de una carretera hay un bloqueo y los coches empiezan a buscar calles laterales para poder llegar a su destino. Es algo similar. Generalmente ocurre más entre venas y venas, pero sí se dan los casos de que da entre una arteria y una arteria. Ahora bien, volviendo a las arterias coronarias, la izquierda generalmente va a dar dos ramas, la descendente anterior izquierda y la circunfleja, mientras que la rama derecha va a dar la interventricular posterior y la marginal. Jóvenes, ya vamos a empezar a ver muchos nombres y muchas estructuras anatómicas. Retomo. Sale la sangre del ventrículo hacia la aorta e inmediatamente están las arterias coronarias que van a irrigar al corazón y hay dos ramas, derecha e izquierda. La izquierda se divide en descendente anterior izquierda y circunfleja y la derecha se divide en interventricular posterior y marginal. Ahora bien, una vez que ya la sangre ha atravesado los capilares del miocardio, recuerden, arteria, arteriola, capilar, que es donde ocurre realmente la nutrición del tejido, va a pasar esa sangre hacia las vénulas y luego hacia las venas cardíacas. Hay una cuestión aquí. Las venas cardíacas a grandes rasgos van a drenar en un conducto venoso que se llama seno coronario. Pero hay alguna zona del ventrículo derecho que no drenan al seno coronario, sino que drenan directamente en la aurícula derecha. Recuerden que la sangre que llega a la aurícula derecha es la sangre de todo el organismo, incluido el corazón. Entonces, el drenaje del corazón está dado por las venas cardíacas. Las venas cardíacas drenan en el seno coronario y el seno coronario drena en la aurícula derecha. ¿Ok? Hay algunas del ventrículo derecho que llegan directo a la aurícula derecha. Bien, como norma general, las venas cardíacas siguen un curso totalmente paralelo al de las arterias coronarias. Así que si se aprenden las arterias, simplemente es cambiarle el nombre a venas cuando veamos drenaje. Ahora bien, en cuanto a inervación, el miocardio es un tejido que mantiene su propio ritmo y por lo tanto produce sus propios potenciales de acción. Esto es lo que vamos a ver que se conoce como marcapasos del corazón. Pero ahorita eso no nos importa. En general, el cuerpo a veces necesita aumentar o disminuir el ritmo cardíaco. Es por eso que sí hay fibras que envía el sistema nervioso autónomo hacia el corazón. Ojo, las fibras simpáticas a través de los nervios cardíacos medio, superior e inferior y las fibras parasimpáticas que lo hace a través de las ramas del nervio vago. Se combinan y forman los plexos cardíacos. Esos plexos cardíacos están cerca del arco aórtico. Recordemos, ventrículo izquierdo sale la aorta. La aorta es ascendente y luego forma un arco o callado de la aorta. Ahí más o menos se encuentran los plexos cardíacos. ¿Qué son los plexos cardíacos? La combinación de las ramas simpáticas y parasimpáticas. ¿Ok? Bueno, las fibras simpáticas lo que hacen es acelerar el ritmo cardíaco. Eso se conoce como signo clínico taquicardia, que es el aumento de los latidos cardíacos. El parasimpático lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca y eso se conoce como bradicardia. Por eso los nervios parasimpáticos se conocen como inhibidores o depresores de la frecuencia cardíaca, mientras que los nervios
simpáticos son aceleradores, es decir, excitan la frecuencia cardíaca. En general, de esto se trata el tema, es inervación, drenaje e irrigación del corazón, las cámaras del corazón, y en ellas están incluidas las válvulas, ¿de acuerdo? Les voy a hacer como una especie de dibujo, ¿ok? Entonces, imaginemos que esto es el corazón y está dividido en 4 cámaras. Las de arriba son aurículas, los de abajo son ventrículos, ¿ok? Entonces, el lado derecho, porque estamos en anatómico, e izquierdo. A las aurículas, ¿qué vasos decimos que llegaban? Venas. Y de los ventrículos salen arterias. Ok. De acá, venas. La aurícula derecha recibe la sangre de todo el organismo. Esta va a pasar la sangre hacia el ventrículo. Entre aurícula y ventrículo hay unas válvulas que se llaman válvulas aurículo-ventriculares. La del lado derecho se llama tricúspide. La del lado izquierdo se llama mitral. Entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar están las válvulas pulmonar. Y entre el ventrículo izquierdo y la aorta está la válvula aórtica. Recuerden que estas dos son semilunares y estas dos son aurículo-ventriculares. ¿Ok? Entonces, hasta aquí todo está bien. Esto es básicamente lo que tiene que quedar claro. Recuerden sus actividades, que son el dibujo. Recuerden estudiar también la clase anterior. Y los veo el jueves para hacer nuestra sesión de preguntas. Tengan sus actividades a la mano. Hasta luego, chicos.